Si usted es una persona LGBT, seguramente a lo largo de su vida ha tenido que soportar muchos momentos, situaciones y palabras que lo han hecho sentir incómodo. Y es que alrededor de un tema tan polémico como la homosexualidad se han tejido infinitos mitos que lo único que logran cada día es aumentar esos discursos de discriminación, de odio y de rechazo. Y el problema aumenta cuando nosotros mismos, que somos los directamente afectados, no sabemos cómo responder a ellos. Y es por eso que en este primer podcast Fuera del Closet, hoy vamos a romper esos 4 mitos, los más usados por esas personas homofóbicas para hacernos sentir como bichos raros. Empecemos. ¡Eso es una pesadilla! ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe, gordito. ¡Ay, mi hijo no tiene salida! ¡El mundo se volvió gay! Y ese precisamente es uno de los mitos más arraigados en la mente de las personas y por ende de los más peligrosos y dañinos, y es considerar que la homosexualidad es una enfermedad y no hay argumento más falso que ese. Ser homosexual no es algo que se prenda, que se contagie o que se cure, simplemente porque no es una patología, no es una enfermedad. Sin embargo, aún en la actualidad seguimos escuchando discursos como por ejemplo el del Papa hace un par de semanas, que manifestó que sentirse atraído por personas del mismo sexo podría ser curado, tratado mediante intervenciones psiquiátricas desde la infancia. Este hombre desconoció una cantidad de investigaciones que han determinado que las orientaciones sexuales y también las identidades de género no tienen ninguna asociación o no están relacionadas con trastornos psicológicos o psiquiátricos. Es más, un dato clave, hace 28 años la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su listado de enfermedades mentales, y lo mismo hizo hace un par de meses con la transexualidad. Ya no se entiende como una enfermedad mental, sino como un desorden físico en cuanto a que el cuerpo no está adaptado al género que siente la persona, pero ser homosexual y ser transexual o tener una orientación sexual diversa no es una enfermedad, eso es falso. Los homosexuales son los más promiscuos. Gente depravada, cegada por Satanás, seducida por la concupiscencia de sus corazones. Con seguridad usted ha escuchado ese mito en alguna cena, en algún almuerzo familiar, donde esa tía conservadora o esa abuelita religiosa cree que ser homosexual es sinónimo de estar tirando todo el tiempo. Y eso, aunque lo quisiéramos y aunque no suene del todo mal, no es cierto. La promiscuidad no se define dependiendo de la orientación sexual. Es más, hagamos una cosa y no importa si usted es gay, bisexual, lesbiana, trans, hetero, no importa. Va a pensar en este momento en sus parejas sexuales de los últimos 6 meses. Puede ser una, pueden ser 2, 5, 10, haga memoria y cuéntelas. Si son más de 2, la Organización Mundial de la Salud diría que usted es una total o un total promiscuo. Así que después de hacer cuentas, usted ya sabe si es o no es promiscuo. Sin embargo, aquí hay algo importante, y es que ese concepto, el de la promiscuidad, tiene un componente fuertemente social y cultural. ¿Cómo así? Es muy simple y muy evidente. Un hombre casi siempre se enaltece por el número de mujeres que se lleva a la cama, por el número de mujeres con las que se ha acostado. Es decir, el término o el concepto de promiscuidad no tiene un carácter negativo para los hombres. Pero la historia es totalmente diferente para las mujeres heterosexuales y para las personas LGBT. En nosotros, el concepto sí es negativo. De inmediato se nos impone una A de adúlteros en el pecho o una P de putos en la frente. ¿Que los homosexuales son más promiscuos que los hetero? Sí, eso es un mito. Y aquí la cosa va aumentando, no solo se nos tilda de enfermos o de promiscuos, sino que también hay muchos que consideran que la homosexualidad no es algo natural. ¿Y cómo se tumba ese mito, señores? Pues entendiendo que la ciencia, a diferencia de muchas otras creencias, especialmente religiosas, reconocen que tener sexo no siempre se hace con fines reproductivos. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Hacerlo también responde a una búsqueda totalmente natural de satisfacción y de placer para el cuerpo.
Eso no quiere decir, y no me malinterpreten, que andemos por el mundo tirando con cualquier persona y que no reconozcamos que el sexo también es una manifestación tanto emocional como sentimental. Pero sí es necesario entender que el humano no siempre se mete a la cama con alguien porque esté planeando empezar a cambiar pañales. La satisfacción del cuerpo es algo totalmente natural. De hecho, se han identificado más de 500 especies en el mundo animal que sostienen relaciones homosexuales, como algunas clases de chimpancés, de pingüinos, de cisnes, de jirafas, más de 500 especies. ¿Y esto por qué es relevante? Porque los animales no tienen en sus cabecitas códigos religiosos, culturales o políticos. Sus actos, como los nuestros, son naturales. Y el cuarto mito más utilizado por las personas homofóbicas es manifestar que la homosexualidad es una limitación. Y es cierto que estos mitos y muchos otros más hacen que seamos considerados una población vulnerable, y en muchos sentidos lo somos. Sin embargo, esto no significa que tener una orientación sexual diversa impida un correcto desarrollo profesional y personal. Ejemplos hay muchísimos. Personas LGBT que lideran espacios políticos, empresariales, culturales, artísticos. Y frente al desarrollo personal, por ejemplo, aquí en Colombia hemos dado grandes pasos en la garantía de derechos. Hoy podemos casarnos, podemos adoptar, tenemos una política pública LGBT totalmente vigente que promueve el respeto por todos los miembros de la comunidad. Así que es un error, es un mito totalmente dañino considerar que nuestra orientación sexual es una limitación para avanzar. Esos son 4 de los muchos mitos, en serio hay demasiados, y que son utilizados a diario por las personas homofóbicas para rechazarnos, para hacernos sentir mal, incómodos, pero lo importante aquí es que son mitos, son totalmente falsos. Hoy podemos decir que no estamos enfermos, no somos los más promiscuos, esto es natural y nuestra orientación sexual nunca, óiganlo bien, nunca será una limitación para crecer o para avanzar en la vida. Si les gustó este podcast, compártanlo y cuéntenme en @CristianJ1J qué otros mitos alrededor de la homosexualidad han escuchado o les ha tocado enfrentar. Nos escuchamos la próxima aquí, Fuera del Closet. Chao pues.